Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy aquí listo para sumergirnos juntos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Prepárense porque hoy vamos a viajar en el tiempo o casi para predecir, especular y emocionarnos con lo que nos depara el futuro del drama turco. Sí, vamos a hablar de 15 series que, según mis investigaciones y predicciones, están destinadas a volarnos la cabeza en 2025. Sé que muchos de ustedes, como yo, son adictos a las intrigas palaciegas, a los romances imposibles, a las familias disfuncionales y a los giros argumentales que nos dejan sin aliento. Y déjenme decirles, Turquía ha perfeccionado el arte de crear historias cautivadoras que nos mantienen pegados a la pantalla. Así que abróchense los cinturones porque el viaje será emocionante. Antes de que empecemos, quiero recordarles algo muy importante: no olviden suscribirse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis análisis y recomendaciones, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles más contenido de calidad sobre series turcas, cadramas, películas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, dejen sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué series les gustan y qué les gustaría ver en el canal. Su opinión es muy valiosa para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas 15 series turcas que prometen arrasar en 2025. Comencemos con la primera. Imaginen una serie histórica, pero no la típica historia de sultanes y conquistas. Esta se centraría en la vida cotidiana de una comunidad de artesanos en Estambul durante el siglo XVIII. Visualizo una producción con un vestuario impresionante, una ambientación detallada y una trama llena de secretos, rivalidades y romances prohibidos. La serie se llamaría El taller de los sueños, y seguiría la historia de una joven bordadora que, a pesar de las limitaciones de su época, sueña con abrir su propio taller y dejar su huella en el mundo. Creo que esta serie tendría un gran atractivo porque ofrecería una perspectiva diferente de la historia turca, centrándose en la gente común y sus luchas. *** Profundizando en el taller de los sueños ***. Para que el taller de los sueños realmente capture la atención del público, visualizo un enfoque meticuloso en la investigación histórica. No solo en los grandes eventos, sino en los detalles de la vida cotidiana. ¿Qué comían? ¿Cómo se vestían? ¿Cuáles eran sus creencias y supersticiones? Esta inmersión en la cultura del siglo XVIII Estambul enriquecería la narrativa y la haría más creíble y atractiva. La protagonista Ayşe no sería simplemente una bordadora talentosa. Sería una mujer adelantada a su tiempo, con una fuerte determinación y una visión clara de lo que quiere lograr. Su lucha por superar las barreras sociales y económicas de la época resonaría con el público moderno, que se vería reflejado en su deseo de superación y empoderamiento. Además del romance prohibido, que sin duda sería un elemento clave de la trama, también exploraría las dinámicas sociales y las jerarquías dentro del taller. La rivalidad entre los bordadores más experimentados y los aprendices, los secretos que guardan cada uno de ellos, las envidias y los complots, todo esto añadiría capas de complejidad a la historia y la haría más intrigante. El vestuario y la ambientación serían absolutamente cruciales. Visualizo telas suntuosas, colores vibrantes y diseños elaborados que reflejen la riqueza y el esplendor de la época. Los decorados serían realistas y detallados, desde el taller de bordado con sus hilos de seda y sus bastidores, hasta las calles bulliciosas de Estambul con sus mercados y sus mezquitas. La música también jugaría un papel importante. Utilizaría melodías tradicionales turcas, pero adaptadas a un estilo moderno y emocional que complemente la narrativa y cree una atmósfera mágica y envolvente. La segunda serie que les quiero presentar es un thriller psicológico con tintes sobrenaturales. La ciudad de las sombras nos transportaría a un Estambul oscuro y misterioso, donde una serie de extraños sucesos comienzan a perturbar la paz de la ciudad. Una joven detective atormentada por su pasado, se verá envuelta en una investigación que la llevará a descubrir secretos ocultos y fuerzas oscuras que amenazan con destruir la realidad que conoce. Imaginen una atmósfera opresiva, personajes complejos y una trama que los mantendrá al borde del asiento hasta el último episodio. *** Desarrollando la oscuridad de la ciudad de las sombras ***. La ciudad de las sombras se destacaría por su atmósfera opresiva y su narrativa no lineal. No sería un simple thriller policial,
profundizaría en la psicología de los personajes, explorando sus miedos, sus traumas y sus secretos más oscuros. La detective Leila, la protagonista, sería un personaje complejo y atormentado. Su pasado la persigue en forma de pesadillas y visiones, y su lucha por mantener la cordura la convierte en una figura vulnerable y relatable. Su determinación por resolver el caso, a pesar de sus propios demonios, la haría aún más admirable. Los sucesos extraños que perturban Estambul no serían simplemente inexplicables. Tendrían una raíz profunda en la historia de la ciudad, en sus leyendas y en sus mitos. La serie exploraría la conexión entre el mundo real y el mundo sobrenatural, difuminando la línea entre la cordura y la locura. Los escenarios serían cruciales para crear la atmósfera deseada. Visualizo callejones oscuros y laberínticos, edificios abandonados con historias inquietantes, mezquitas antiguas con secretos ocultos y un Bósforo misterioso que esconde horrores en sus profundidades. La fotografía sería oscura y sombría, utilizando luces y sombras para crear una sensación de tensión y suspense. La música sería esencial para crear la atmósfera opresiva. Utilizaría sonidos inquietantes, melodías melancólicas y efectos de sonido escalofriantes para mantener al público al borde del asiento. En tercer lugar, tengo una comedia romántica que estoy segura de que les encantará. Amor al primer café nos contará la historia de dos jóvenes que regentan cafeterías rivales en el mismo barrio. Él es un barista apasionado y ella es una experta en marketing con un plan para modernizar su negocio familiar. Al principio, la competencia entre ellos es feroz, pero poco a poco, la chispa del amor comenzará a encenderse entre tazas de café y discusiones sobre la mejor forma de preparar un espresso. Una serie fresca, divertida y llena de encanto, perfecta para relajarse y disfrutar de un buen rato. *** Aromatizando Amor al primer café ***. Para que Amor al primer café sea un éxito, la clave estaría en la química entre los protagonistas y en la autenticidad de la ambientación. No sería solo una comedia romántica cliché, exploraría las pasiones y los sueños de dos jóvenes emprendedores que luchan por triunfar en un mundo competitivo. El barista apasionado, sería un tradicionalista que valora la calidad del café y la experiencia del cliente. Él cree en el arte de preparar un buen café y se niega a comprometer la calidad por las tendencias del momento. Denise, la experta en marketing, sería una joven ambiciosa que quiere modernizar el negocio familiar y atraer a un público más joven. Ella tiene ideas innovadoras y está dispuesta a correr riesgos para alcanzar sus objetivos. La rivalidad entre las dos cafeterías sería el motor de la trama. Veríamos cómo y Denise compiten por atraer clientes, utilizando diferentes estrategias y tácticas. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, comienzan a admirar las cualidades del otro y a darse cuenta de que tienen mucho más en común de lo que pensaban. La ambientación sería crucial para crear una atmósfera encantadora. Visualizo un barrio pintoresco de Estambul, con calles adoquinadas, tiendas con encanto y un ambiente vibrante y acogedor. Las cafeterías serían el corazón de la serie, con sus aromas a café recién hecho, sus decoraciones originales y su ambiente animado. La música sería alegre y optimista, utilizando ritmos turcos modernos y melodías pegadizas que transmitan la alegría y el entusiasmo de los protagonistas. La cuarta serie en mi lista es un drama familiar que explorará temas como la lealtad, el perdón y la importancia de los lazos sanguíneos. El legado de la familia nos presentará a una familia adinerada que se ve sacudida por la repentina muerte del patriarca. A partir de ese momento, secretos del pasado saldrán a la luz y la lucha por la herencia desatará una guerra sin cuartel entre los miembros de la familia. Un drama intenso y conmovedor que nos recordará que la familia puede ser tanto nuestra mayor fortaleza como nuestra mayor debilidad. *** Desenterrando los secretos de El legado de la familia, ***. El legado de la familia se distinguiría por su complejidad y sus giros argumentales. No sería un simple drama familiar, exploraría las profundidades de la psique humana, revelando los miedos, las ambiciones y las frustraciones que se esconden detrás de las apariencias. La muerte del patriarca sería el catalizador de todos los eventos. Su figura, aunque ausente, seguiría influyendo en las decisiones y las acciones de los miembros de la familia. Sus secretos y sus mentiras saldrían a la luz, poniendo a prueba la lealtad y el amor de sus hijos. Cada miembro de la familia tendría sus propios motivos y sus propios secretos. Algunos lucharían por la herencia por codicia, otros por venganza, y otros por proteger a sus seres queridos.
La serie exploraría las dinámicas complejas entre los hermanos, las tensiones entre los padres y los hijos, y las rivalidades entre los cónyuges. Mostraría cómo el dinero y el poder pueden corromper a las personas y destruir los lazos familiares. La ambientación sería un reflejo del estatus social de la familia. Visualizo una mansión lujosa con amplios jardines, decorada con obras de arte y muebles antiguos. Los escenarios serían elegantes y sofisticados, pero también fríos y opresivos, simbolizando la distancia emocional entre los miembros de la familia. La música sería dramática y emotiva, utilizando melodías melancólicas y ritmos intensos para crear una atmósfera de tensión y suspense. La quinta propuesta es una serie de acción y aventuras ambientada en la Capadocia. Los Guardianes de las Rocas seguirá las peripecias de un grupo de jóvenes arqueólogos que descubren una antigua leyenda que podría cambiar la historia de la humanidad. Perseguidos por una organización secreta que busca controlar este poder, los protagonistas se embarcarán en una peligrosa aventura a través de los paisajes espectaculares de la Capadocia, enfrentándose a desafíos y peligros en cada paso del camino. Imaginen escenas de acción emocionantes, localizaciones impresionantes y una trama llena de misterio y suspense. Aventurándose en Los Guardianes de las Rocas ***. Los Guardianes de las Rocas destacaría por su ritmo trepidante y sus impresionantes localizaciones. No sería solo una serie de acción, exploraría la riqueza cultural e histórica de la Capadocia, mostrando sus paisajes únicos, sus ciudades subterráneas y sus antiguas iglesias rupestres. El grupo de arqueólogos sería un equipo diverso y talentoso, cada uno con sus propias habilidades y conocimientos. Su pasión por la historia y su valentía los llevarían a enfrentarse a peligros inimaginables. La leyenda que descubren sería el motor de la trama. Sería una historia fascinante y misteriosa, que conectaría el pasado con el presente y que revelaría secretos ocultos sobre la humanidad. La organización secreta que los persigue sería un enemigo formidable, con recursos ilimitados y una agenda oscura. Sus motivaciones serían complejas y sus acciones despiadadas. Las escenas de acción serían emocionantes y realistas, utilizando técnicas de filmación innovadoras y efectos especiales sorprendentes. La música sería épica e inspiradora, utilizando melodías turcas tradicionales y ritmos modernos para crear una atmósfera de aventura y misterio. Continuamos con una serie que creo que podría ser un gran éxito entre el público joven. Influencers nos mostrará la vida de un grupo de jóvenes influencers turcos que luchan por mantener su relevancia en el mundo competitivo de las redes sociales. A través de sus historias exploraremos temas como la fama, la identidad, la presión social y los peligros del mundo digital. Una serie actual y relevante que nos hará reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Reflejando la realidad en Influencers ***. Influencers se diferenciaría por su realismo y su honestidad. No sería solo una serie sobre la vida superficial de los influencers, exploraría las consecuencias psicológicas y emocionales de vivir constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de los influencers tendría su propia historia y su propia personalidad. Algunos serían auténticos y genuinos, otros serían falsos y manipuladores. La serie mostraría cómo los influencers utilizan diferentes estrategias para construir su marca personal y atraer seguidores. Revelaría los trucos y las tácticas que utilizan para editar sus fotos y vídeos, para comprar seguidores y para crear contenido viral. También exploraría los peligros del mundo digital, como el ciberacoso, la adicción a las redes sociales, la pérdida de privacidad y la manipulación de la información. La ambientación sería moderna y vibrante, mostrando los lugares más populares de Estambul y las tendencias de la moda y la cultura juvenil. La música sería actual y pegadiza, utilizando ritmos pop y electrónicos que reflejen el estilo de vida de los influencers. La séptima serie que les quiero presentar es un drama judicial con toques de misterio. La abogada inocente nos contará la historia de una joven abogada que, tras ser acusada injustamente de un crimen que no cometió, decide defenderse a sí misma en el juicio. A medida que investiga su propio caso, descubrirá una conspiración que involucra a poderosas figuras de la ciudad. Una serie con una protagonista fuerte y decidida, una trama llena de giros inesperados y un mensaje sobre la importancia de la justicia y la verdad. Defendiendo la verdad en La abogada inocente ***. La abogada inocente se destacaría por su ritmo ágil y su trama intrigante. No sería solo un drama judicial,
exploraría la corrupción y la injusticia que pueden existir en el sistema legal, y cómo una persona inocente puede ser víctima de una conspiración. Daphne, la protagonista, sería una mujer fuerte y decidida que se niega a ser víctima de la injusticia. Su inteligencia, su determinación y su conocimiento de la ley la convertirían en un oponente formidable. La conspiración que descubre sería compleja y peligrosa, involucrando a figuras poderosas de la ciudad que tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz. La serie mostraría cómo Daphne investiga su propio caso, recopilando pruebas, interrogando a testigos y enfrentándose a sus enemigos. Cada episodio revelaría nuevos secretos y giros argumentales que mantendrían al público al borde del asiento. La ambientación sería realista y creíble, mostrando los tribunales, las oficinas de abogados y los lugares donde se desarrolla la investigación. La música sería dramática y tensa, utilizando ritmos intensos y melodías melancólicas para crear una atmósfera de suspense y misterio. En octavo lugar, tengo una serie de ciencia ficción que creo que podría sorprender a muchos. El portal del tiempo nos transportará a un futuro distópico donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero la humanidad ha perdido su conexión con la naturaleza. Un grupo de científicos descubre un portal que les permite viajar al pasado, pero al hacerlo, desatarán una serie de consecuencias imprevistas que amenazarán con alterar el curso de la historia. Una serie ambiciosa y visualmente impactante que nos invitará a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y la importancia de preservar nuestro planeta. *** Viajando a través del tiempo en el portal del tiempo ***. El portal del tiempo se diferenciaría por su originalidad y su profundidad. No sería solo una serie de ciencia ficción con efectos especiales, exploraría las consecuencias éticas y morales de la manipulación del tiempo y cómo nuestras acciones pueden afectar el futuro. El futuro distópico sería un mundo desolador donde la tecnología ha reemplazado la naturaleza y la humanidad ha perdido su conexión con el planeta. La serie mostraría cómo la contaminación, el cambio climático y la sobrepoblación han devastado la Tierra y han puesto en peligro la supervivencia de la humanidad. Los científicos que descubren el portal del tiempo serían un grupo diverso y talentoso, cada uno con sus propias motivaciones y sus propias creencias. Algunos querrían utilizar el portal para corregir los errores del pasado y salvar el planeta, otros querrían explotarlo para obtener poder y control. La serie mostraría los viajes en el tiempo con efectos especiales impresionantes y escenarios históricos recreados con precisión. Exploraría las paradojas temporales y las consecuencias imprevistas de alterar el curso de la historia. La música sería futurista y atmosférica, utilizando sonidos electrónicos y melodías melancólicas para crear una sensación de asombro y desesperación. La novena serie en mi lista es un drama romántico histórico ambientado en la corte otomana durante el reinado de Suleimán el Magnífico. El corazón del sultán nos contará la historia de una joven esclava que, gracias a su belleza e inteligencia, logra convertirse en la favorita del sultán. Sin embargo, su ascenso al poder despertará la envidia y la rivalidad de otras mujeres de la corte, que harán todo lo posible por derrocarla. Una serie llena de intrigas palaciegas, romances apasionados y un vestuario deslumbrante, perfecta para los amantes de la historia otomana. *** En el corazón del Imperio Otomano con el corazón del sultán ***. El corazón del sultán se distinguirá por su suntuosidad y su dramatismo. No será simplemente un drama histórico, explorará la vida en la corte otomana, con sus intrigas, sus ambiciones y sus pasiones. Hürrem, la protagonista, sería una mujer fuerte e inteligente que lucha por sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Su belleza y su astucia le permitirán ascender al poder, pero también la convertirán en blanco de la envidia y el odio. Suleimán el Magnífico sería un personaje complejo y carismático, un líder militar brillante y un amante apasionado. Su relación con Hürrem sería el centro de la trama, mostrando su amor, su confianza y sus desafíos. La serie mostraría la vida en el harén con sus rituales, sus secretos y sus rivalidades. Revelaría las estrategias que utilizaban las mujeres para ganar el favor del sultán y el poder que podían ejercer en la corte. La ambientación sería lujosa y detallada, mostrando los palacios, los jardines y los vestuarios de la época otomana. La música sería emotiva y dramática, utilizando melodías turcas tradicionales y ritmos intensos para crear una atmósfera de romance y peligro. La 10ª propuesta es una serie de terror que les pondrá los pelos de punta. La Casa del Olvido nos transportará a una antigua mansión abandonada en el campo turco, donde un grupo de jóvenes decide pasar un fin de semana de aventura.
Sin embargo, pronto descubrirán que la casa está habitada por una presencia maligna que busca atormentarlos y poseer sus almas. Una serie con una atmósfera inquietante, efectos especiales impresionantes y una trama que los mantendrá despiertos por la noche. Aterradores secretos en La Casa del Olvido, La Casa del Olvido se destacaría por su atmósfera opresiva y sus efectos especiales.